Este fin de semana estaba leyendo un artículo de la revista Bella que hablaba sobre las consecuencias de la caída de la tasa de natalidad, los efectos de esta reducción demográfica que está ocurriendo en Brasil. Y mientras leía, hubo varias partes en las que me acordé de una frase que dice lo siguiente: no atribuyas a la malicia lo que puede ser justificado por la estupidez o la ignorancia. Porque cuando leí el asunto, parecía que los medios estaban dando mil vueltas y señalando a todas partes para no abordar el problema real. Y cuando hablamos de la tasa de natalidad, vemos que ha habido un cambio de discurso. Hasta 2010, hasta 2015, en todas partes se decía que no, que la población es demasiado grande, que la tierra está superpoblada, que van a empezar a faltar recursos y que la reducción de la población es algo que hay que celebrar. Y en todos los artículos hablaban sobre cómo el feminismo y el empoderamiento femenino son algo bueno porque reducen la tasa de natalidad. Después de 2010-2015, el discurso empezó a cambiar. Entonces empezaron a decir que no, que falta dinero público para que el gobierno pueda mantener sus programas sociales, que la recaudación de impuestos está disminuyendo o estancándose, que el sistema de pensiones está colapsando, que ya no es sostenible, y que debido a la caída de la tasa de natalidad, la economía va a pasar por un periodo de recesión que probablemente durará décadas. Y cada vez que hablaron sobre esto después de 2010, después de 2015, la mayoría de los lugares no quisieron tratar esa parte sobre cómo el empoderamiento femenino reduce la tasa de natalidad. Y esta cuestión económica es bastante básica, porque es lo siguiente: tienes que tener un equilibrio entre los productores y los consumidores en tu sociedad. Básicamente, tienes que tener un equilibrio entre trabajadores, niños y ancianos. A medida que la pirámide poblacional se va modificando y tienes una cantidad de trabajadores adultos igualándose con la cantidad de ancianos y la cantidad de jóvenes y niños disminuyendo, ya no tienes una situación estable. Tanto para el gobierno como para la economía, la población tiene que ser estable o tiene que ser creciente, porque si no, empiezas a tener problemas en la economía y empiezas a tener periodos de recesión, principalmente para el gobierno, porque el gobierno depende de la producción extra de la población. Y los medios evitan tratar el problema real y evitan hablar sobre el empoderamiento femenino. Cada vez que hablan de empoderamiento femenino, lo hacen de forma positiva, no de forma negativa. Y bueno, este vídeo que estoy haciendo ahora, empecé a investigar más sobre el tema y la cantidad de contenido, la cantidad de cosas relacionadas que ni siquiera tenía idea de que se podían discutir, hubo cosas que la verdad empezaron a ponerme realmente irritado. Pero bueno, de una forma muy sencilla, mira. Lo que los medios no tratan es que cuantas más oportunidades de trabajo y estudio das a la mujer, tienes una reducción en la cantidad de familias y una reducción en la cantidad de hijos en la sociedad. Al contrario de lo que ocurre cuando lo haces con un hombre, cuantas más oportunidades de trabajo y más oportunidades de estudio das al hombre, tienes más hijos y tienes más familias. Esto es básicamente el reconocimiento de Pergami. Los medios a veces hablan un poco al respecto, pero no les gusta hablar mucho del tema. Todavía estamos viviendo en ese mundillo de ilusión, de igualdad entre hombres y mujeres. Pero la cuestión básica aquí es la siguiente: las mujeres solo se casan y tienen hijos con hombres que están por encima de ellas. El tipo tiene que estar por encima de ella social y económicamente. Si ella no consigue encontrar a un tipo que esté por encima de ella, o bien decidirá simplemente quedarse soltera indefinidamente, o se quedará esperando a un tipo que nunca aparecerá. Porque esta es una conclusión a la que he llegado últimamente, que es la siguiente: para que tengas una relación duradera con una mujer, con matrimonio, con hijos y todo lo demás, no existe otra alternativa. La mujer tiene que depender física/financieramente del hombre. Desde el momento en que no existe ese apoyo, ella no tiene esa dependencia, no hay forma de mantener una familia, no hay forma de mantener la tasa de natalidad. Esta propia parte del empoderamiento femenino se podrá ver a medida que vaya discutiendo aquí en este vídeo, que es lo siguiente. Hubo una época en la que la mujer se casaba con unos 15 a 20 años de edad. Como mucho, tenía el bachillerato terminado. Entonces, para ella, cualquier hombre que tuviera el bachillerato terminado y un salario mayor que el suyo estaba bien.
Desde el momento en que las mujeres empezaron a casarse entre los 25 y los 30 años y empezaron a ir a la universidad, entonces ya no era necesario solo un tipo que tuviera el bachillerato. Entonces ella, como tiene la carrera terminada, quiere a un tipo que también tenga la carrera terminada, o quiere a un tipo que tenga un máster y un doctorado. Y entonces, a medida que esto se prolonga, ahora ya estamos en la fase de las mujeres de 30 a 35 años, ¿entiendes? Con máster, doctorado terminado, y entonces, después de los 30 a 35, deciden que quieren casarse, quieren tener hijos, y no importa si el hombre no está interesado en casarse y tener hijos con una mujer de más de 30, ¿entiendes? No importa si el hombre ya no la encuentra tan atractiva, o si él ya no está tan desesperado por ir detrás de las mujeres. Y entonces tenemos esta burbuja de las solteronas, ¿me entiendes? El apocalipsis de las solteronas. Pero en fin, hasta la parte de la participación de las mujeres en la educación superior no tenía ni idea de que la cosa estaba tan acelerada por el lado feminista aquí en Brasil. Eso es algo que voy a discutir más hacia el final del vídeo. Pensaba que aquí la proporción de hombres frente a mujeres en las universidades estaba a la par. Pero aquí la cosa ya está tan desequilibrada como en Europa y como en América del Norte. Así que ahora ya pasado la introducción, vamos a empezar a leer el tal artículo de Beja. Entonces aquí, empezando el artículo, ya obviamente se veía que era una mujer la que escribió el artículo. Érase una vez un Bora. Brasil pasó medio siglo disfrutando del perfil demográfico ideal para un país que quiere enriquecerse y desarrollarse. No supo aprovechar la oportunidad y ahora la ventaja se está esfumando. Así que, básicamente, están ignorando totalmente la cuestión de la igualdad de género, lo mucho que eso destroza la tasa de natalidad, y están recurriendo a un discurso de no, el detalle es que no aprovechamos aquel boom demográfico para poder producir suficiente dinero, suficiente riqueza, para ahora poder mantener a esta población más envejecida. Así que, avanzando en el artículo guía, la media, como ya he dicho, sabes, ya estamos en una situación que ya es acelerada. Yo estaba hasta ahora diciendo que, bueno, la tasa de natalidad brasileña es de 1,8 hijos por mujer. No, ya está en 1,7. Y el aborto aquí no es legal. Ya estamos con la misma proporción de tasa de natalidad que Estados Unidos. Y aquí están siendo un tanto optimistas. Dicen que para 2040 llegaremos a 1,69. No, hombre, en 2040 la cosa estar mucho más baja si esto no cambia. Así que, continuando aquí con el artículo, mirad. Al menos una vez en la historia, todos los países pasan por un periodo especialmente favorable para el desarrollo, en el que la parte de la población económicamente activa, con edad para trabajar entre 20 y 64 años, olvida que más adelante van a querer aumentar la edad de jubilación. Pero continuando, crece más rápidamente que la parte de los ancianos y niños, que no se mantienen por sí mismos, dependen de quien está trabajando. A este intervalo positivo de tiempo, que dura alrededor de 50 años, se le da el nombre de bono demográfico. Resumiendo, ya no están tratando la parte de cómo la reducción poblacional, la caída de la baja natalidad, es perjudicial para la sociedad, para el gobierno, para la economía. Ahora están creando toda una teoría de que esto dura 50 años, y que si tenemos un bono económico y lo aprovechamos, todo irá bien. Continuando, mirad, con más gente dentro que fuera del mercado laboral se genera riqueza y resulta más fácil promover la educación, la sanidad y la calidad de vida. Así que, mirad, Veja es esa revista capitalista de derechas opresora. Pero resulta que estos tíos están defendiendo el keynesianismo. Están defendiendo la sanidad, la seguridad, la educación pública y más recursos para el gobierno, para proveer eso a la población. La persona no tiene que tener dinero para pagar eso de su propio bolsillo, tiene que depender del gobierno. Continuando, bien administrado, el bono demográfico es la puerta de entrada al mundo desarrollado. Como dije, el mundo desarrollado para ellos son esos estados socialistas de Europa que ahora se están yendo a pique y que no son ni un poco sostenibles. Continuando, mira, mal aprovechado es la pérdida de una oportunidad de oro para dar un salto de nivel. Brasil, desgraciadamente, la perdió. Es esa idea que están promoviendo de las décadas perdidas.
La ventana brasileña se abrió en 1970 y se cerraría en 2023, es decir, ya era un plazo ajustado para darle la vuelta a una situación llena de problemas. Ahora, una revisión de los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el IBGE, ha llevado a los expertos a sospechar que el bono demográfico podría haber empezado a cerrarse ya en 2018. Es decir, por primera vez, el contingente de brasileños aptos para trabajar crecerá a un ritmo más lento que la población en general. Solo hay un pequeño detalle. El punto de inflexión de la tasa de natalidad se alcanza cuando baja de 2 hijos por mujer. Y tal y como volvemos al artículo, esto es algo que ya ocurrió hace años. ¿Por qué esta gente no ha discutido esto hasta ahora? Continuando aquí con el artículo, esto significa que el Brasil sigue teniendo mucho que hacer, solo que en condiciones bastante más desfavorables. No es imposible avanzar, pero el país tendrá que encontrar caminos para hacer más con menos gente productiva. La desaceleración del aumento de la población activa es una señal de que la demografía brasileña, que antes ayudaba, ahora empieza a obstaculizar el sector económico. Pero hay otro detalle también, ¿no? Si miras las décadas pasadas, lo que una persona necesitaba para conseguir un empleo para mantenerse o empezar a mantener a una familia. Básicamente solo necesitabas tener el bachillerato. Ahora mira lo que pasa hoy en día. Uno tiene 25 años y todavía no tiene dinero para formar una familia. El capital social, que también es necesario para conseguir un empleo y empezar a mantenerse, eso también ha cambiado. Y ahora aquí, continuando, afirma bla bla bla, doctor economía, nanana. Sumemos a la receta las previsiones de que las mujeres tendrán cada vez menos hijos. Ah, no me digas, Sherlock, eso ya estaba previsto desde hace mucho tiempo. La media caerá a 1,66 en 2060, ya he dicho que eso va a caer todavía más. La proporción de ancianos en la población casi se triplicará en el período, saltando del 9% al 25%, y el contingente apto para trabajar caerá de 69 a 59. Ya está listo el pastel indigesto de un país que ha envejecido antes de hacerse rico. Solo hay un pequeño detalle, hay países en los que no existe la seguridad social. En China no existe un sistema de pensiones. La gente allí se casa y tiene hijos porque saben que si no tienen a nadie que cuide de ellos cuando sean mayores, están jodidos o van a tener que ahorrar dinero para tener suficientes ingresos pasivos y poder mantenerse en la vejez. Ahora, ¿qué ha pasado también con el sistema de pensiones brasileño? Tenemos una población que tiene una esperanza de vida por encima de la edad de jubilación. La esperanza de vida está creciendo. Y luego también tenemos mujeres que no se están casando, no están teniendo hijos, están llegando a la vejez con 0 o un hijo y han pedido el divorcio y todo eso. Solo que van a vivir un montón y van a absorber recursos públicos. O sea, ¿por qué una persona que ha tenido menos de 2 hijos tiene que ser recompensada? ¿Por qué una persona que está pagando a la seguridad social y ha tenido 3, 4 hijos va a tener que seguir pagando para mantener a una persona que no ha contribuido, que no ha tenido hijos? Es esta misma discusión, por ejemplo, de la reforma de las pensiones, en la que las mujeres salieron con esa justificación de no, pero es la doble jornada, el hombre no ayuda en casa. El hecho de que el tío ayude o no en casa es irrelevante. De nuevo, ya estaban dando vueltas en torno a la cuestión principal. La cuestión principal es la siguiente, hija mía. ¿Has tenido 2 hijos? ¿Has hecho tu contribución a la sociedad para luego poder aprovecharte de los beneficios de la sociedad? Continuando aquí con el artículo, mira, dependencia, el aumento de los ancianos, el agujero en la seguridad social debería más que duplicarse en 10 años. Aquí está su proyección, ¿no?, del crecimiento de la cantidad de ancianos. Es una pena, porque, a ver, todas las estadísticas que veo al respecto solo quieren tratarlas a partir del año 2000, o en este caso, a partir de 2010. Eso es algo que esta gente usa realmente para enmascarar la realidad, porque, a ver, lo ideal sería tener estadísticas de los últimos 50 años para tener realmente una visión general de lo que está pasando. Pero es que, incluso en la búsqueda de datos que hice para este vídeo, es muy difícil encontrar cosas a largo plazo. Y aquí, mira, nadie sabe el momento exacto en el que el bono demográfico se cerrará por completo.
Los economistas y demógrafos tienen opiniones distintas. Para Pessoa y sus colegas, que es el autor en cuestión y tal, el cierre se produce en 2018, porque a partir del momento en que el contingente de la población activa empieza a crecer a un ritmo menor que la población general, se pone en marcha un mecanismo que no tiene vuelta atrás, es irreversible. Desde el punto de vista de los demógrafos, que analizan las estadísticas con otra mirada, el bono técnicamente solo termina cuando el tamaño de la población activa empieza a disminuir. Un fenómeno que, según ellos, está previsto que ocurra en 2037. Pero el detalle es el siguiente. Tienes que ver si hay oportunidades para esa población activa, porque no recuerdo cuántos millones eran, pero Brasil ya tiene una cantidad bastante alta de gente que no está trabajando y no está buscando empleo. No lo recuerdo exactamente, pero creo que era algo alrededor de 30 millones. Continuando por aquí, la diferencia de más de una década en los cálculos de economistas y demógrafos se debe a los conceptos distintos de población activa. Los economistas se refieren a la franja de edad de los 20 a los 64 años, más realista en términos de generación e ingresos. Los demógrafos trabajan con la franja de los 15 a los 64. Solo hay un pequeño detalle. ¿Quién trabaja con 15 años aquí en Brasil? El propio salario mínimo, la ley del salario mínimo, deja a un montón de adolescentes fuera del mercado laboral. Si hubiera algún sistema así, tipo trainee, prácticas o empleo a tiempo parcial, en el que no existiera el salario mínimo o se pudiera pagar la mitad o el 75% del salario mínimo, ten por seguro que habría muchos más jóvenes trabajando y formándose. Solo que el propio salario mínimo y las exigencias de educación superior o técnica ya son barreras, algo que antes, hace algunas décadas, no existía. Continuando. Ante la situación actual del país, sin embargo, las diferencias en las proyecciones se convirtieron en una cuestión de semántica. El bono no se cerró, pero empieza a cerrarse. En la práctica, sin embargo, ya hemos tirado la oportunidad por la borda. No hay forma de que Brasil se beneficie de él con un desempleo tan alto y una economía sin perspectivas de mejorar pronto. Como dije, siguen culpando a la economía, pero no abordan la cuestión de la CLT, de por qué es tan difícil para una persona trabajar y cualificarse. Es mucho más productivo y mucho más eficiente que una persona tenga la oportunidad de entrar en una empresa, trabajar a media jornada, hacer algo de prácticas, ganando poco, y así ir aprendiendo lo que realmente exigen las empresas, en lugar de tener que estar buscando cursos por fuera y pagando con su propio dinero cursos externos, que pueden no ser necesariamente lo que las empresas están necesitando. Y entonces aquí mira, nanana, dice el demógrafo babababa, doctor bababa, el número de brasileños sin trabajo está en 65 millones. Es lo que he dicho. Récord de la serie iniciada en 2012, cuando eran 60 millones. Es una cifra altísima, teniendo en cuenta nuestra población. Es menos dinero circulando para cubrir el agujero de la seguridad social, que está en 270.000 millones de reales. En 2017 debería más que duplicarse hasta los 700.000 millones en 10 años. Entonces, como decía, opciones de media jornada, programas de trainee, programas de prácticas, donde estás formándote durante unos 6 meses o un año en una empresa, cobrando un salario más bajo, pero cualificándote. Eso sería una forma ideal de absorber a esta gente. Pero, ¿por qué estas oportunidades solo están reservadas para quienes cursan estudios superiores? ¿Y aún así, solo a determinados cursos? No hay forma de absorber a esta gente simplemente aumentando la cantidad de requisitos que necesitan para poder entrar en el mercado laboral. Y ahora viene la cuestión de la solución que proponen ellos, que luego mostraré cómo no es ninguna solución. Mira, lección aprendida. Corea del Sur. Educación de calidad y bono bien aprovechado. Nota el socialismo en este artículo, ¿eh? Tarde o temprano, el bono demográfico se acaba en todas partes. Quien hace los deberes aprovecha el intervalo para mejorar las condiciones de vida de la población e invertir fuertemente en educación, un ingrediente vital para el desarrollo. Sinceramente, dime cómo, si se nota o no que quien escribió este artículo es una mujer. Vamos allá. El resultado es un salto de productividad que, cuando el bono desaparezca, compensará la menor presencia de personas aptas para el trabajo en la población en general.
En Corea del Sur, cuyo bono demográfico se abrió alrededor de 1970, una vasta reforma del sistema educativo culminó con el 100% de los jóvenes en educación secundaria y el 80% accediendo a la universidad. Brasil tiene el 66% de los adolescentes en educación secundaria, y de ellos más de la mitad no se gradúa. Solo hay un pequeño detalle, ¿sabes? Esto de aquí, de nuevo, es ese discurso de que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Nah, tío. El mercado no necesita tanta gente con estudios superiores. El mercado necesita mucha más gente con educación secundaria y un poco de formación técnica que gente con estudios superiores. No hay plazas de estudios superiores para todo el mundo en el mercado. Si simplemente decides, no, voy a hacer que todo el mundo vaya a la universidad, vale. Vas a tener un montón de gente con título que no va a estar trabajando en aquello para lo que se formó. Continuando por aquí. Conclusión. Mientras que la productividad surcoreana se dispara un 7% al año, la brasileña no llega ni al 1%. Ella está atribuyendo todo esto a la educación. Existen otros factores. Es tecnológico, principalmente, y de legislación también. La libertad económica también entra en juego ahí. Pero, ¿sabes? En otra medida de progreso, el índice de desarrollo humano de 0 a 1, el país desperdició su ventaja demográfica estancándose en 0,7. Todas las naciones que superan el 0,9 aprovechan bien el bono. No sé cómo va eso del IDH, pero vamos, muchas veces estos índices no evalúan lo bien que vive o lo feliz que es una población. Por lo general, evalúan cuánto de socialista es el país, cuánto dinero público va a la población a través de servicios sociales, a través de políticas sociales. Es mucho más beneficioso cuando la población tiene dinero de su propio bolsillo para pagar lo que necesita, sin tener que depender del gobierno. Brasil ahora tendrá que navegar hacia el futuro con los vientos demográficos soplando en contra. Así que ahora vamos a hablar del gran ejemplo a seguir, ¿no? Que es Corea del Sur, primera búsqueda en Google. Vamos a ver la tasa de natalidad de Corea. 1,24 nacimientos por mujer. Ya ha empezado bien. Ya ha empezado bien, de verdad. 1,24 es una cifra totalmente sostenible. Vas a conseguir mantener a tu población. ¿No vas a tener una caída del 40% en la población cada generación? Nada de eso. Imagínate, ¿no? Sí, la propia persona del artículo de Beja dijo que tiene que existir un equilibrio entre quien está produciendo y quien está recibiendo en la sociedad. Solo que esa estadística totalmente importante de la tasa de natalidad simplemente la pasó por alto y la ignoró por completo. Así que vamos a coger un artículo aquí bastante gracioso que creo que debe tener menos de un año. Los estudiantes de Corea del Sur son obligados a tener citas como una medida desesperada del gobierno para intentar aumentar la tasa de natalidad. Y aquí muestra, mira, estudiantes de 2 universidades de Corea del Sur tienen que pasar por cursos obligatorios en los cuales tienen que tener citas con sus compañeros de clase para intentar aumentar la tasa de natalidad del país. O sea, tío, estás en tu universidad y básicamente tienes que hacer un curso en el que estás obligado a salir con alguna chica de tu universidad. Y olvídate de que, en plan, tener hijos mientras todavía estás estudiando es una mierda, ¿sabes? Pero bueno, no, vamos a aumentar la tasa de natalidad sea como sea. Y aquí, mira, hay cursos para citas, para sexo, relaciones, bla 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 bla, y que la generación está diciendo no a las relaciones tradicionales orientadas a la familia, como los que son de la comunidad MGTOW. ¿Por qué será que esto está pasando, ¿Será porque el hombre ya no tiene ningún derecho, ni autoridad, ni social, ni legalmente, en el matrimonio y en la paternidad? Porque es la mujer la que decide todo, y la mujer puede en cualquier momento pedir el divorcio y joderle la vida al tío, quedarse con la mitad de todo lo que tiene, y además llevarse a los niños y convertirlo en un esclavo durante décadas? Así que, mira, muchos jóvenes están renunciando a casarse, a tener relaciones y a tener hijos debido a las presiones económicas y al coste de la vivienda. Eso realmente tiene sentido, porque la mayor parte de los inmuebles pertenece a la generación anterior, que compró y usó esos inmuebles para invertir. Y debido a eso, hay menos viviendas a un precio más accesible para la generación más joven. Y hay otra cuestión, mira, el alto coste de las universidades, las tasas de matrícula y el desempleo.
La mujer que escribió el artículo de Beja en ningún momento mencionó esto, que puede haber desempleo y el coste de la educación superior en Corea. En su cabeza todo esto es mágicamente, ¿entiendes? Es solo tirar dinero público del gobierno y se soluciona. Y ahora aquí, continuando un poco. Ah, vale, les están enseñando en la universidad cómo encontrar pareja y mantener una relación sostenible. Como dije al principio del vídeo, eso no existe. Para que una relación sea duradera y sostenible con una mujer, ella tiene que depender financiera o físicamente del hombre. Cuando tienes una sociedad basada en esa falsa igualdad y empoderamiento femenino, no vas a tener relaciones de larga duración, especialmente con hijos entre hombres y mujeres. Siguiendo por aquí, mira, la caída de la población en Corea del Sur, ha hecho que el tema de las relaciones y el matrimonio sea importante. Pero los jóvenes coreanos están muy ocupados estos días como para poder tener nuevas relaciones. Y bueno, no sé cómo funciona la economía de Corea del Sur, pero he visto testimonios de gente que vive en Japón, donde el tío dice que, vamos, que no ve a algunos de sus amigos durante 2, 3, 4 meses, porque todo el mundo está trabajando 60 horas a la semana o más, y simplemente no tienes tiempo para una relación. O incluso si ya estás casado o tienes hijos, no tienes tiempo para disfrutar de ellos, para aprovechar. Sí, aquí, como ejercicio del curso, los estudiantes tienen que reunirse con otros 3 compañeros de facultad al mes. Eso es la tarea. La tarea consiste en ir a las reuniones y debatir escenarios sobre conflictos, envidia, celos, no sé qué, bla bla bla. Vale, de acuerdo. Y por supuesto, vale, tiene que haber. Quien hizo el plan de estudios dijo que tiene que haber tanto la parte teórica como la parte práctica. Entonces mira, el curso también se amplía y ofrece lecciones sobre matrimonio y amor y bla 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 bla. Y ahora los estudiantes también pueden hacer otros cursos extra. Y aquí dice, mira, en 2016 el número de matrimonios alcanzó el nivel más bajo desde 1977. Quizás lo de 77 fue, bueno, consecuencia de la guerra de Vietnam, ¿no? Porque cuando hay un periodo de conflicto militar, la cantidad de matrimonios y la tasa de natalidad acaban cayendo debido a cómo queda traumatizada la población con el evento. Pero aquí, mira, la tasa bruta de matrimonios es de 5,5 por cada 1000 personas. Y cuando empezaron a recopilar las estadísticas en 1970, esa tasa era de 295,1 por cada 1000 personas. Así que ya ves lo crítico que está el asunto. Y mira aquí la guinda del pastel, ¿no? Sí, Seúl gastó 50.000 millones intentando aumentar la tasa de natalidad. Eso es dinero público. Así que vamos a hablar de estadísticas, vamos a llegar a la parte buena, a la parte factual del vídeo, porque en el artículo de Beja no hubo ni puñetera estadística. Incluso, al menos en el artículo internacional, ahí sobre Corea del Sur, sí que dieron algo de información. Y bueno, eso es lo que me ha irritado. Y es algo que ya me imaginaba, que, a ver, los medios aquí en Brasil son mucho más camuflados, son mucho más izquierdistas. El asunto está muy escondido bajo cuerda, muy escondido detrás de la cortina, debajo de la alfombra. Es como lo que he dicho en otros vídeos, que hay un montón de hombres que acaban casándose, acaban teniendo hijos y acaban cayendo en ese cuento. No, pero ahora todos los divorcios son de custodia compartida. No, no lo son. Cada semana, cada semestre me entero de algún conocido que se ha visto jodido en el divorcio. O el tío va allí y se casa, adquiere una vivienda de protección oficial, pero no sabe que la vivienda se queda a nombre de la mujer si ocurre una separación. Así que todo aquí está muy camuflado, y voy a llegar a este punto aquí en las estadísticas. Así que vamos empezando por aquí. Empoderamiento femenino. El aumento de la mano de obra en Brasil entre hombres y mujeres. Esto de aquí los tíos dirán que no, que tuvimos un boom de crecimiento demográfico a partir de la década de los 60-70 y entonces dirán que no, que la mayor participación de la mujer en el mercado laboral es buena. Pero hay un pequeño detalle, tío. El crecimiento demográfico no ocurrió en aquella época debido a la participación de la mujer en el mercado laboral. Eso ocurrió debido a los avances en la medicina, debido a los avances en la sanidad. Los niños que morían pronto dejaron de morir, ¿entiendes? De la misma forma, las mujeres empezaron a morir menos cuando iban a dar a luz.
Así que, continuando, tenemos otro gráfico más avanzado. Esto estuvo bien, porque me gusta encontrar gráficos que muestren el tema de los últimos 50 años. Pero mira qué interesante. La participación masculina también está disminuyendo, mientras que la participación femenina está aumentando. Porque la cosa es así, esto es una regla económica. No es porque estén entrando mujeres en el mercado laboral que la cantidad de oportunidades vaya a aumentar. No, ellas van a ir tomando cada vez una porción mayor de esas oportunidades. Regla básica de economía. ¿Por qué hay gente que dice que desde la década de los 80, 70, a pesar de la inflación, el poder adquisitivo de las familias ha disminuido? ¿Por qué en las últimas décadas se ha vuelto más difícil para un hombre trabajando solo mantener a su mujer y a sus hijos sin que la mujer tenga que trabajar? Debido a la entrada de la mujer en el mercado laboral. Cuando tienes más mano de obra, un aumento en la cantidad de mano de obra buscando empleo, pero la cantidad de empleos no está aumentando o está aumentando menos que la cantidad de mano de obra, el salario acaba disminuyendo. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. Y aquí tenemos, mira, otra estadística que demuestra lo que estoy diciendo. Está aumentando la proporción de mujeres empleadas, pero la cantidad de hombres empleados también está disminuyendo. Y a medida que tenemos también más hombres solteros y sin hijos, y más mujeres solteras sin hijos, ese es otro detalle que el gobierno también olvida. Estadísticamente, los últimos 50, 100 años, ¿quién es el que paga la mayor cantidad de impuestos? ¿Quién es el que produce más? ¿Quién es el que tiene un salario mayor? Es el hombre. Pero el detalle es el siguiente, produce más porque tiene que mantener a su mujer y a sus hijos. A partir del momento en que el tipo no tiene esposa ni hijos, solo tiene que mantenerse a sí mismo. Empieza a buscar un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Empieza a producir menos y la recaudación del gobierno también empieza a disminuir. Ahora, aquí está el punto en cuestión que me ha irritado. Existe toda esta discusión sobre la desigualdad de género, la parte de que la mujer tiene menos cargos directivos, que la mujer recibe un salario más bajo. Pero mira esta estadística. No es solo la participación en el mercado laboral, es la participación en las universidades. Vale. 1970. Esto no lo sabía. Pensaba que sería solo a partir del 2000 o a partir de ahora, cuando la cantidad de mujeres en la educación superior habría superado a la de los hombres. No, tío. La cantidad de mujeres en la educación superior superó a la cantidad de hombres en 1980. Si están recibiendo todos esos recursos, ya sea de forma privada, cursando estudios en una universidad privada donde quien paga es la familia, o de forma pública, a través de universidades estatales, si están recibiendo esos recursos, ponle desde 1980, 90, 2000, 2010, casi 2020, llevan casi 40 años recibiendo esos recursos de la sociedad. ¿Por qué siguen produciendo menos? Porque tienen salarios más bajos. ¿Por qué no se han igualado a los hombres? Así que vamos a continuar aquí. Mira, otro más. Educación superior en Brasil por género. Esto es una estadística actual, tomando las diferentes regiones de Brasil. Entonces ves, vale, la distribución está bien, pero en el sudeste ya es un número bastante superior. Pero ahora es cuando viene la parte interesante, ¿sabes? Estamos invirtiendo esta cantidad de recursos en las mujeres para que puedan trabajar, mantenerse a sí mismas y convertirse realmente en compañeras de los hombres, compañeras de igual a igual, contribuir, ¿entiendes? Proporción de mujeres desempleadas con estudios superiores completos, según las áreas metropolitanas. Entonces vemos que en 2003 ya teníamos una cantidad de mujeres que iban a la universidad, pero que se quedaban desempleadas, no trabajaban. Y ves que esa proporción está aumentando. Y puedes ver que desde el año 2000 hasta hoy los medios están ahí, el movimiento feminista también, el grupo feminista en la política también, diciendo empodera a más mujeres, dales más oportunidades de trabajo y de estudio, eso es bueno para la economía. Ahora, aquí un gráfico más detallado. Vale, presencia femenina en Brasil, participación de las mujeres en puestos de trabajo. Qué pena que las estadísticas ahí solo estén a partir de 2009, ¿no? Como he dicho, siempre es mejor tener algo de 50 años, porque así consigues tener una visión mucho mejor. Pero vamos a coger aquí los sectores de presencia masculina, ¿vale? Construcción, industria extractiva, transporte, empresas de electricidad y gas, agua y alcantarillado. Básicamente,
Todo lo que necesitas para mantener la sociedad, el hombre lo trabaja. Es todo trabajo que exige más esfuerzo físico y tiene más riesgo. Si es algo que exige más esfuerzo y tiene más riesgo, lógicamente el salario va a ser más alto. Y entonces puedes decir, no, pero hay hombres que son médicos, ingenieros y todo eso. Ahí estás hablando de la élite de la población. Es el 10, el 5, el 1% de la población. Aquí estamos hablando de la masa. Todas las áreas que son necesarias para sustentar y mantener la sociedad son hombres los que trabajan. ¿Dónde trabajan las mujeres? En sanidad, generalmente son más cargos de enfermería y no sé qué y todo eso. Alguna que otra es médica, pero sabemos que la médica no produce tanto como el médico hombre, porque acaba casándose y teniendo hijos, o deja de trabajar, o empieza a trabajar menos. Servicios sociales, tradúcelo como funcionario público. No trabaja, no produce, absorbe. Educación, tradúcelo como funcionario público. De nuevo, son empleos seguros, con poco riesgo y poco esfuerzo. Alojamiento, alimentación, administración pública, defensa y seguridad social. Funcionario público. Actividades financieras, de seguros y servicios relacionados. Vale, economía. Cualquiera que haya frecuentado alguna universidad en la rama de económicas y sociales, ves que realmente hay una proporción del 50% y 50% entre hombres y mujeres. Solo que es ese asunto del que incluso habla la autora Fleming Monk, que es lo siguiente. La mujer va a una determinada área no porque quiera emprender, sino porque quiere conocer al emprendedor y relacionarse con el emprendedor. Así que aquí, como he dicho, los ingresos habituales medios mensuales de todos los trabajos y la ratio de ingresos por sexo. Ahí viene esa estadística, ¿sabes? De que la mujer recibe el 70% de lo que recibe el hombre. Solo que, como he dicho, tienes que tener en cuenta el área de trabajo, tienes que tener en cuenta el riesgo y el esfuerzo necesario. Así que es lógico que vaya a haber una distribución, a no ser que realmente quieran quitarse la careta y decir, no, queremos ser comunistas y todo el mundo tiene que recibir lo mismo. ¿Por qué iban a aceptar eso los hombres que se están esforzando y sacrificando más? No lo sé. Creo que no lo aceptarían. Y entonces, de la misma forma que tratamos ahí el tema de las mujeres que están cursando cada vez más estudios superiores y ni siquiera se están manteniendo a sí mismas, vamos allá, ingresos. Personas de 16 años o más sin ingresos propios. Así que ves que, independientemente del nivel de formación, educación básica, media o superior, aún así las mujeres son las mayores dependientes de la sociedad. Van a estar dependiendo de la familia, del gobierno, del marido, del novio, pero, en fin, es una proporción bastante alta. Y luego está ese detalle, es como decía, el hombre se sacrifica más, hace trabajos más estresantes, más exigentes, que tienen más riesgo, eso se refleja en la esperanza de vida del trabajador brasileño. Pero, a ver, como decía, a medida que el hombre ya no tiene esposa ni hijos, la tendencia es que la esperanza de vida entre hombres y mujeres se iguale. De hecho, en las últimas noticias ya están haciendo ruido diciendo que la esperanza de vida de las mujeres está reduciéndose, está disminuyendo más que la de los hombres. Pero aún así, el hombre sigue muriendo más, en mayor proporción. Y ahora el último gráfico. Para que veas cómo el IBG y el gobierno piensan que los hombres van a seguir sacrificándose por la sociedad, por la familia, mira la proyección que tienen de esperanza de vida entre hombres y mujeres para 2060. Mira los últimos gráficos. Simplemente a partir de los 75, incluso antes, a partir de los 70, 69, mira la cantidad de hombres que el gobierno espera que mueran para mantener el sistema que tenemos. Dime, ¿crees que este gráfico es realista? ¿Crees que los hombres van a aceptar este acuerdo de mierda a cambio de nada? Yo digo que no, y por cierto, hubo incluso una entrevista de The DJ con Michael Combs en su canal, en esa serie de DJ's Inferno, en la que contó una historia de algún monasterio en Asia en el cual hombres y mujeres tienen las mismas actividades, las mismas rutinas, y los hombres y las mujeres, ellos tienen la misma esperanza de vida. Creo que eran 85, 89 años. Así que, mira, no hay ninguna razón para que los hombres vivan menos que las mujeres.
Si los hombres viven menos que las mujeres, es porque se están sacrificando por la sociedad.